Buenas noches, compañeras. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, en la que vamos a estar explicando las evidencias de las actividades de aprendizaje 16, 17 y 18 que quedaron pendientes de la sesión anterior. Entonces, iniciaremos con las evidencias de la actividad de aprendizaje 16. Entonces, en medio de estas evidencias, voy a estar explicando exactamente las que dio la instructora Jenny como tal. Al final, pues, si quieren, si de pronto no han hecho las evidencias de la parte física y quieren que se las explique, también puedo explicárselas. Entonces iniciaremos con la evidencia 2. Esta presentación la realicé con base a las presentaciones que la instructora nos presentó. Entonces, en esta evidencia hay que realizar una matriz de riesgo. Mami, ¿puedes irse a hablar por otro lado, por favor? Mami, que no puedo concentrarme hablando de acá y acá con el grupo. Por favor. Gracias. No sé. En esta evidencia hay que realizar una matriz de riesgo. Esta matriz la vamos a poder encontrar en el material de formación. Ya la instructora las montó ahí y lo único que hay que hacer es ir hacia allá, hasta el material de formación, coger esa matriz de riesgo y completarla. Entonces, realizando esa matriz de riesgo, podremos resolver los 3 puntos que nos aparecen aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que para realizar esa matriz de riesgo hay que seleccionar 3 áreas o puestos de trabajo. Ya a partir de haber escogido esas 3 áreas o esos 3 puestos de trabajo, ya podrán empezar a diseñar su matriz de riesgo. La matriz de riesgo que la instructora nos elaboró es así como la que está aquí al ladito. Entonces, cuando la vayan a llenar, ahí mismo lo que le están solicitando es lo que van a ir llenando. Hay que también tener en cuenta que para realizar esta matriz de riesgo deben de descargar unos materiales de formación. Estos materiales de formación les permitirá elaborar lo que son hay unas ecuaciones que aparecen ahí. Entonces, esas guías que tienen que diseñar, que descargar es la GTP 45, que está aquí, la norma GTP 45. También está en el material de formación. Entonces, descargando ese material, ahí encontrarán todo lo que necesitan para realizar esta matriz de riesgo. También está, un momento, bueno, está la matriz de riesgo, está la guía técnica de GTP 45 y una cartilla que es de PFR pequeña. Esas que es del material también de apoyo. Entonces, esos tres documentos los descargan y a partir de ahí aparecerán cada uno de los puntos que aparecen en la parte superior de la matriz y los van completando.
Entonces, estos 3 puntos que aparecen aquí en la evidencia o se van a resolver con la matriz de riesgo. Así que no hay necesidad de hacer uno por uno. Solo con la matriz de riesgo se solucionan los 3 puntos principales de esta evidencia. En el cuarto punto, nos piden que realicemos un listado de verificación de factores de riesgo. Entonces aquí yo les puse el ejemplo que la instructora nos facilitó. Hay que tener en cuenta que para realizar estas evidencias siempre hay que escoger una empresa, ¿ya? Pueden escoger la misma empresa que están trabajando en todas las evidencias o una diferente, ¿ya? Entonces, la matriz de riesgo van a hacerla teniendo en cuenta la empresa con la que están manejando y a partir de ahí lo van a ir completando, ¿ya? Entonces, también cada uno de los puntos que les piden son ficticios, o sea, ustedes mismos los van a crear. No es que lo van a encontrar en un lugar, no, van a crearlo. Lo único que tienen que tener en cuenta o lo que tienen que siempre seguir es las ecuaciones. Ahí les va a aparecer unos numeritos en los que tienen que hacer una evaluación. Esta es la evaluación de riesgo, ¿ya? Entonces, en esa evaluación de riesgo les va a aparecer que hay que evaluar el nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Entonces, es importante revisar el material de la norma GTC 45 para poder saber cómo se realiza esa ecuación como tal, ¿ya? Para poder sacar como tal el resultado. Entonces, en este punto, como les decía, es un listado de verificación de riesgo. Entonces, lo único que van a hacer, van a copiar el mismo cuadro, lo único que van a hacer diferente es lo que es las preguntas como tal. Entonces, ¿qué se pone aquí? Se ponen posibles situaciones, ¿ya? Que puedan estar fallando o situaciones que se evalúen, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, se cuenta con espacios suficientes para el almacenamiento, movilización de personal, objetivo y material. Entonces, así sucesivamente. Vamos a ir haciendo como especies de preguntas que nos podamos hacer en medio de ir a evaluar algún lugar. Hay que hacerlo teniendo en cuenta los riesgos en infraestructura, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales, los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos. Entonces, todo eso lo podemos encontrar también en el material de formación. Y si de pronto no lo tiene, eh, hay que verificar, pues, en el material de formación si de pronto no vieron la presentación o simplemente buscar qué son cada uno de esos tipos de riesgos. Entonces, hacer una tabla. Solamente se hace la tabla, ¿ya? Solo se diseña esa tabla, no se va no se va a marcar aquí, solo se hace la tabla como si ustedes se la fueran a dar a la persona encargada de hacer la valoración, ¿ya? Solamente se hace la tabla. Entonces, esos son lo que hay que hacer en esa primera evidencia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Para pasar a la siguiente. Ok, entonces, pasamos a la evidencia 5 de la misma actividad de aprendizaje 16.
En esta actividad dice que hay que realizar un manual de seguridad y seguimiento. ¿Qué vamos a hacer aquí? En el primer punto nos piden que tenemos que priorizar, o sea, ¿ya me escuchan? Ok. En el primer punto hay que escoger esos riesgos, hay que priorizarlos. Entonces, los riesgos que nosotros pusimos en la primera, en el primer material, la parte de la matriz de riesgo, esos riesgos que nosotros pusimos en esa matriz, vamos acá a priorizarlos. ¿Ya? Entonces vamos a priorizarlo. ¿Cómo lo vamos a priorizar? A través de esta tablita, que ya se las voy a mostrar acá. Es esta tablita. En esta solamente se hace la tabla que está ahí. Exacto. En esta, esperen un momentico, déjenme y cambio de la línea para que puedan escucharme mejor. Aquí, ¿me escuchan mejor? Sí. Ok. Es el internet, lo siento. Entonces, en el primer punto, vamos a priorizar como tal los riesgos que fueron planteados en la matriz de riesgo de la actividad anterior, de la evidencia 2. Ajá. Sí, mira, por ejemplo, si ustedes pusieron en riesgo locativo, ustedes van a, en el donde dice riesgo, aquí van a describir como tal, o sea, van a describir como tal ese riesgo que ustedes escogieron, ¿ya? Por ejemplo, el riesgo es que los pasillos se humedecen mucho, ¿ya? Entonces, ese es un riesgo. Entonces, ustedes en la acción van a crear una alternativa para solucionar ese riesgo, ya sea que arreglen la parte de la infraestructura, las paredes o el piso. O sea, ustedes dependiendo de ese riesgo que escogieron, van a hacer una actividad que solucione ese riesgo. ¿Ya? Una sola actividad. O sea, cada riesgo que ustedes escogieron en la matriz, ustedes la van a poner aquí. En la matriz de riesgo tienes que escoger 3 áreas. Ay, no, si esto una y ya me la ¿Sí? Bueno. Ok. Lo, eh, lo de la matriz de riesgo, hay que escoger 3 áreas de la empresa, ¿ya? Y a través de esas 3 áreas que escogiste, van a salir 3 riesgos. Esos 3 riesgos tú los vas a poner ahí y vas a realizar una acción que pueda solucionar ese riesgo. Después aquí pones una fecha cualquiera en la que tú decidas que vas a solucionar ese riesgo o vas a realizar esa actividad como tal. Y en responsable se pone la persona responsable o la entidad responsable o el grupo responsable de realizar esa actividad, ¿sí? Bueno.
Es uno para acá, o sea, es uno solo en donde vas a poner los riesgos, o sea, todos los riesgos que tú escogiste. Aquí ponen varios por el hecho de que eh, ajá, la empresa como tal escogió varios lugares. El colegio que está aquí escogió varios lugares, pero tienes que tener en cuenta eso. Es como si estuviéramos diciendo, este es el área de producción, este es el área de almacenamiento, este es el área de distribución, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos bien. Ok. Entonces, después de realizar ese cuadrito, pasamos al siguiente punto. Este punto hay que realizar un, van a escoger de material de formación esos, esas herramientas o ese equipo de seguridad industrial que se implementen en la empresa que ustedes están manejando, ¿ya? Entonces, si ustedes están manejando una empresa de químicos, tienen que escoger los materiales que se utilizan en esa empresa. Si es una empresa de alimentos, tienen que escoger los materiales o elementos que utilicen en esa empresa como tal, ¿sí? Y a partir de eso, ustedes van a crear un, una ficha. Esperen un momentito. Perdón, van a hacer como si fuera una ficha, en donde van a describir cada uno de esos implementos o esos equipos, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar una imagen de ese equipo y abajito le ponen la descripción y la importancia de ese equipo o esa herramienta que ustedes están utilizando, ¿ya? Esos equipos de seguridad en el trabajo como tal. Ya, por ejemplo, eh, en mi empresa se utilizan mascarillas. Entonces se pone una mascarilla, se pone el nombre de ese equipo que es mascarilla y se pone una pequeña descripción de la importancia de ese equipo como tal. Entonces, en el material de formación de sistemas de seguridad y salud en el proceso logístico, en la página 18, van a poder encontrar los materiales, las herramientas de seguridad industrial. Y si quieren, si de pronto ahí no encuentran todas los equipos, pueden también buscarlo en internet. Entonces, pasamos al siguiente punto. En este punto vamos a realizar una señalización de las áreas con la parte de la, o sea, de los riesgos. O sea, en esta área se maneja un riesgo eh, leve. ¿Qué color es el riesgo leve? Entonces, si es el amarillo, si es el rojo, si es el azul, si es el verde. Ustedes, esas áreas que ustedes escogieron, van a señalizarlas. ¿Ya? ¿Sí me hago entender?
si ustedes hacen un pequeño cuadro, en ese cuadro ustedes ponen el área que ustedes escogieron en la matriz, área de administración, no sé cuál pusieron esa área o proceso que escogieron, y van a señalar, van a hacer la señalización con los colores específicamente, ¿ya? Si el área es de distribución, esa área es peligrosa, o sea, rojo. Si es amarillo, que es de tener atención, se pone amarillo, ¿ya? Entonces, este cuadrito que ves aquí, lo van a poder encontrar también en el material de formación. Además de eso, también hay señalizaciones. Entonces, hay símbolos de señalización. Y ahí también deberán ubicar las señalizaciones que puede que se encuentren en esa área como tal. ¿Sí? Eso se puede encontrar en el material de formación en la página 24. Aquí está. ¿Sí? Listo. Entonces pasamos al siguiente punto. Aquí hay que realizar un plan de monitoreo. En este punto, la instructora nos facilitó este cuadrito. Entonces, para que nosotros solamente lo llenemos como tal. Entonces, aquí está el ítem. El ítem es el riesgo, el tipo de riesgo que se está presentando, ya sea físico, químico, psicosocial, etcétera. Entonces, ustedes escogen de los riesgos que ustedes pusieron, ustedes van a señalizar si es, cuál de estos tipos de riesgo es. Después, aquí dice que monitorea el riesgo específico que ustedes escogieron. En este caso, por decir, riesgo físico. Uno de los riesgos que estaba, por decirlo así, era el ruido ocupacional, se pone aquí. Responsable, el área de seguridad. Y esta parte de aquí es como tal inventada, por decirlo así. Ustedes mismos lo van a llenar como ustedes quieran. Entonces aquí dice primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. El rojo que está aquí es programado y el azul es ejecutado, ¿ya? Entonces, si este, ¿cómo no te escucho, Kyle? Exactamente, es como un tipo de cronograma, ¿ya? Es ese cronograma de cuándo se va a hacer el monitoreo de ese riesgo que aparece. Recordemos que los riesgos son algo que son frecuentes, o sea, que ya está específico que en la empresa. Por ejemplo, el ruido ocupacional. Hay empresas en que es usual que haya mucho ruido, ¿ya? Por eso hay que tener un monitoreo de que si va a estar el ruido así, no durar tanto con ese ruido, ¿ya? Entonces se hace ese monitoreo de si se está llevando a cabo esas pausas de los ruidos o de la iluminación. Si se está llevando a cabo la pausa de esa iluminación o si la iluminación es correcta para el empleado como tal. Entonces aquí se pone cuándo se va a realizar ese monitoreo. ¿Sí? Entonces, aquí se pone es lo que se va a monitorear y de qué riesgo es. ¿Hasta ahí está claro?
Ok, listo. Pasamos a la evidencia 6. En esta evidencia hay que realizar como una especie de reporte en el cual van a investigar. En primer lugar, vamos a hacer una investigación sobre cuáles son las ARLs legalmente constituidas en Colombia. Solamente van a investigar cuáles son esas ARLs. Se va a poner el nombre, o sea, van a hacer como un pequeño listado. Se pone el nombre, se pone su imagen, la imagen de la entidad y ya. Eso es lo único que hay que hacer en el primer punto. Segundo punto, van a buscar en internet un FURAT, que es un formato de reporte de accidente de una ARL legal, o sea, de cualquiera de las que encontraron aquí. Buscan esa. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No, no te entendí. Que tengo para llenar un que se llama un post, creo que se llama así. El post yo no tengo, se lo puedo facilitar al horario, porque yo no tengo, se lo puedo facilitar, soy asesinado y ya. Sí, o sea, sí, o sea, cuando buscan FURAT, ahí les va a aparecer, enseguida les aparece uno que es el de Sura. Pues a mí me pareció el de Sura, enseguida es un Excel, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a copiar ese Excel, si ustedes quieren pueden enviarlo, pueden hacer una copia. Ahí mismo se hace una copia, copiar y pegar. Hacen dos hojas del mismo FURAT, y una la dejan en blanco y la otra la llenan, que es el siguiente punto, este que está aquí, que hay que buscar un accidente de trabajo, ya sea de algo vivido de ustedes o algo que hayan escuchado, ¿ya? Un accidente de trabajo. Y van a llenar ese FURAT, ¿sí? O sea, tiene que haber un FURAT en blanco y uno lleno. Y ese Excel, cuando vayan a mandar el formato como tal, o sea, el trabajo, añaden ese Excel y listo, no hay ningún problema si no lo pueden pegar en el trabajo como tal. Listo. En el siguiente punto hay que realizar una investigación del accidente de trabajo que utilizaron en este punto. O sea, van a hacer como una especie de explicación en donde van a eh, describir como tal todo lo que pasó en ese accidente. Pero teniendo en cuenta el, el material de apoyo de causa raíz, ¿sí? No sé si ustedes lo tienen. Si quieren, yo les mando exactamente la parte que ustedes deben, digamos que solucionar como tal, para que lo tengan ahí más fácil de verificar. Entonces, ese formato, esa parte, ustedes van a diseñar como una especie de resumen, ¿ya? Solucionando las tres preguntas que aparecen en ese material de causa raíz. Y el tercer punto es la realización completa de ese material de
de ese informe como tal, ¿ya? Entonces ahí ponen listado, ponen el FURAP, ponen la parte de la causa raíz. O sea, aquí dice, después de eso ponen la descripción completa del accidente. Entonces aquí les dicen cuál es la descripción, dónde y cuándo ocurrió el accidente, quién y qué estuvo involucrado, cómo ocurrió el accidente, cuáles fueron las consecuencias en persona, en la instalación, en las máquinas o procesos, el análisis del accidente. O sea, el análisis es la parte de como que la opinión de ustedes como tal y recomendaciones para la prevención de ese accidente como tal, ¿ya? Todo eso lo ubican ya sea un documento en Word o un PowerPoint o en cualquier documento o instrumento que quieran hacer. Listo. Siguiente evidencia, evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 17. Hasta aquí no hay ninguna pregunta con la actividad de aprendizaje 16. ¿No? Ok, entonces pasamos a la actividad de aprendizaje 17, evidencia 1. Aquí empezamos ya con la parte de la temática de trazabilidad, ¿ya? Entonces es una temática que ya nosotros venimos realizando desde hace mucho con las instructoras con las que hemos estado. Entonces, en esta primera actividad hay que realizar un artículo. Este artículo de llevar un título llamativo. Si ustedes quieren poner algo como esto que está aquí subrayado, pueden hacerlo. O si quieren poner trazabilidad organizacional, lo que ustedes quieran de poner como título, pero debe estar referido a la temática como tal, ¿ya? Que es el comportamiento y manejo de la trazabilidad dentro de las operaciones logísticas utilizadas en las empresas en Colombia. Les sugeriría que utilizaran este mismo subrayado. Dentro de ese artículo debemos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo está Colombia en el tema de trazabilidad en los sectores tanto alimenticio, farmacéutico, servicio, industria y comercial? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar cómo está Colombia en esos sectores en la parte de la trazabilidad, ¿ya? Y aparte de eso, podemos buscar imágenes o gráficas o tablas que nos puedan ayudar a especificar mejor ese proceso de trazabilidad en esos sectores. ¿Ya? Eso es opcional. Después de eso, hay que, bueno, esa es la primera parte de el artículo como tal. La segunda parte ya vendría siendo escoger una empresa de Colombia, o sea, colombiana, una empresa colombiana que realice procesos de logística, ¿ya? Después de esto, van a escoger dos productos. Bueno, primero hay que escoger la empresa, hacer una breve descripción de la empresa, o sea, en qué parte se maneja esa empresa, en qué sector. Después hay que hacer una clasificación de los productos que esta empresa esté manejando. Por ejemplo, Alpina maneja qué tipo de productos. Productos lácteos, productos tropicales y así sucesivamente ustedes van a calificar como tal esos productos. ¿Ya? Pueden hacerlo por medio de imágenes o pueden hacerlo por medio de un listado o un cuadro en donde puedan clasificar esos productos que la empresa esté ofreciendo. Después van a escoger dos productos de esa empresa y van a realizar una ficha técnica, ¿ya?
nosotros ya nos han enseñado cómo se realiza esa ficha técnica. Si de pronto no saben cómo realizarla, pues yo les puedo mandar una imagen por medio de WhatsApp para que tengan más o menos esa guía de cómo realizar esa ficha técnica. Listo. Entonces, esos dos productos van a ser la ficha técnica. Tener en cuenta que si van a hacer una ficha técnica de un producto alimenticio, hay que poner la tabla como de calorías, o sea, donde está la parte nutricional de ese producto. Si es un producto de ropa o de artículos, poner las especificaciones, por ejemplo, el cuidado, ¿ya? Los cuidados como tal. Y ya de último, hay que responder esta preguntita que aparece aquí. ¿Qué qué TIC utiliza la empresa para realizar la trazabilidad de sus productos? Entonces, en el material de formación también podemos encontrar cuáles son las diferentes TIC utilizadas en la trazabilidad, ¿ya? Y debemos escoger cuál es esa TIC que se utiliza en esa empresa que ustedes escogieron, por lo que tienen que investigar, ¿ya? Si utiliza GPS, si utiliza código de barra, o sea, cuáles son esas TIC, ¿ya? Porque hay veces que utilizan, por ejemplo, utilizan código de barra para identificar los productos, utilizan GPS para localizarlas cuando están en las vías y así sucesivamente. Entonces hay que investigar cuál es eh, cuáles son las TIC que estas utilizan. Listo, hasta ahí está claro. ¿Sí? Entonces, realizar ese artículo. Y como siempre, pues, hacer una pequeña conclusión de como tal de la actividad, del tema. ¿Ya? Algo que ustedes quieran poner, ubicar ahí, lo ponen ahí. Evidencia 2. Cuadro comparativo. Entonces, en esta evidencia nos vamos a centrar en unos cuadros que la instructora nos dio. Aquí están los cuadritos para poder completar. Entonces, además de eso, hay que descargar los materiales de formación para tener más en claro la parte de las temáticas de trazabilidad. ¿Ya? Entonces, para el primer punto hay que elaborar este primer cuadro, como dice aquí. Para desarrollar el primer punto deberá diligenciar totalmente la tabla 1. Entonces, dice relacionando mínimo 4 normas, en ellas indagar los siguientes puntos que aparecen aquí. Estos puntos que aparecen aquí son los mismos que están en la tablita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar en internet normas que hablen sobre la trazabilidad, ¿ya? Normas que nos hablen sobre la trazabilidad, ya sea nacional o internacional. Una vez tengamos esas normas, entonces ahí vamos a ir llenando cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí nos piden número de norma. Aquí está el número de la norma. ¿Ya? El número de la norma. Título es el nombre de la norma como tal. Ah, por cierto, también hay que poner qué norma es, o sea, si es una norma nacional o internacional. ¿Ya? Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta. Seguimos. Acá en sector en la que aplica, o sea, en qué sector se mide esa norma de trazabilidad. Puede que sea en el económico, puede que sea en la parte
del producto, de calidad y así sucesivamente. Entonces hay que verificar en qué sector se aplica esa norma como tal. Entonces acá en resumen vamos a hacer una pequeña descripción de la norma en donde se evidencie la parte de la trazabilidad, o sea, donde diga esta norma es de tal cosa, de la trazabilidad, tal. Entonces hay que especificar en qué parte dice o habla sobre la trazabilidad. Y también añadir esos documentos que digamos que rigen esa norma como tal, ¿ya? Si de pronto si los tiene, si no, pues, ajá. Entonces, poner documentos o requisitos para, para el cumplimiento de esa norma. Sí, hasta ahí está bien. Bueno, pasamos al siguiente. Para la siguiente también se realiza una tabla. En esta tabla viene ya hablando sobre los tipos de trazabilidad, que son los que están aquí, trazabilidad desde atrás, trazabilidad interna o de proceso, trazabilidad hacia delante. Entonces, aquí se ubica y se va a realizar un tipo de cuadro comparativo en donde se comparan pues, los tipos de trazabilidad, teniendo en cuenta el concepto, ventajas, desventajas, documentación, información que convenga. ¿Listo? Aquí esta tabla abarca tanto el punto 2 como el punto 3. ¿Ya? Ya que aquí dice que hay que realizar una tabla comparativa y acá tenga en cuenta documentación, información que conviene registrar. Y en el tercer punto dice que hay que poner las ventajas y desventajas de la trazabilidad, de cada uno de esos tipos de trazabilidad. Entonces, esta información que aparece aquí, estos dos puntos, van a encontrarlo en material de formación. ¿Ya? Entonces hay que leer como tal esos materiales de formación. Aquí nos dicen desde qué página hasta qué página. Desde la página 5 hasta la página 11 vamos a encontrar esa información como tal. Entonces, el cuarto punto, vamos a realizar otra tablita en donde vamos a hacer o a diseñar unas gráficas, como aparece aquí al ladito, donde se muestre la trazabilidad que aparece ahí, el tipo de trazabilidad. Entonces se hace un diseño gráfico sobre el proceso de trazabilidad desde atrás, sobre el proceso de trazabilidad interna o de proceso, sobre la trazabilidad hacia adelante. Ese cuadrito en donde está la gráfica se ubica aquí. ¿Ya? Podemos hacer uno independiente o pegarlo al ladito, al lado de aquí. Podemos también pegarlo si queremos, como aparece en esta parte. ¿Ya? Se pega ahí y solamente serían dos cuadros, que sería este y este que está aquí. Cuadro 1 y cuadro 2. Hasta ahí está entendible, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a la siguiente evidencia. Evidencia 3 de la actividad de aprendizaje 17. En esta evidencia nos presentan 4 casos. Estos 4 casos vamos a darle como tal, vamos a identificar e implementar un sistema de trazabilidad que los favorezca, que favorezca a estos 3 casos, teniendo en cuenta pues el cuadro eh, de los sistemas de trazabilidad, ¿ya? También lo van a poder encontrar en el material de formación. Entonces, estos son los 4 casos. Hay que leerlos para poder implementar
cuál es el caso, cuáles son los sistemas de trazabilidad más convenientes para cada uno de ellos. Entonces, aquí nos piden que realicemos un cuadro o una descripción sobre eh, los sistemas de trazabilidad que podamos poner para cada uno de esos casos. Entonces aquí nos facilitó la instructora un cuadrito donde aparece los cuadros, la alternativa y la justificación. Estas son las alternativas de sistema de trazabilidad. ¿Ya? Trazabilidad manual sin sistema de información, trazabilidad manual con sistema de información, trazabilidad automatizada con código de barra, trazabilidad automatizada con código electrónico de producto. Entonces vamos a leer los casos y vamos a escoger cuál de estos tres tipos de sistema de trazabilidad puede ayudar a esos casos. Entonces, si por ejemplo en el primer caso ustedes ponen que la mejor alternativa es trazabilidad manual sin sistema de información, ustedes lo ponen aquí, lo ubican aquí y ponen la justificación del por qué ustedes creen que esa es la trazabilidad o el sistema de trazabilidad que deben poner. ¿Ya? Después, eso para cada uno de ellos. ¿Ya? Se pone aquí la alternativa y acá la justificación del por qué escogieron ese sistema. En la parte 2 dice, defina cuál es la combinación que más le genera beneficios en los 4 casos empresariales. Explique y justifique su respuesta. Entonces, nosotros aquí vamos a realizar una especie de como estudio, ¿ya? Ustedes van a especificar los beneficios, el beneficio que le puede dar esa alternativa a cada uno de esos casos, ¿ya? Entonces nos proveen estos dos cuadritos que los van a poder encontrar en el material de estudio en la página 16, o sea, en el material de formación, la página 16, van a encontrar estos dos cuadritos. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos que la trazabilidad manual sin sistema de información es la que nos favorece. Entonces, aquí en justificación ponemos, bueno, por ejemplo, este primer sistema es para empresas pequeñas que apenas están empezando. Entonces, aquí ponemos que es porque es pequeña, porque está apenas empezando y es más factible. ¿Ya? Entonces acá vamos a definir. Aquí buscamos manual. Aquí dice que es definir la combinación que más le genera beneficio. Entonces aquí la que más genera beneficio es la manual, porque aquí dice manual. Alto, bajo, alto y bajo. Entonces vamos a poner, el tiempo es alto, la velocidad es tal, esta es tal, esta es tal. Lo ponemos aquí. Aquí respondemos a esta pregunta. ¿Cuál es el mejor sistema para mi empresa? ¿Ya? Entonces, vamos a coger la que más digamos que sea más factible. Y la vamos a ubicar también ahí. ¿Listo? Entonces, ahí los van a poner, solamente es como, digamos, copiar y pegar. Pero van a hacer como una especie de explicación. ¿Ya? Van a explicar, por ejemplo, manual. El tiempo, a pesar de que el tiempo de diligenciamiento es alto, tenemos que la inversión es baja. No, por ejemplo, el tiempo es alto, la velocidad también es alta, el riesgo también es alto,
pero poniendo un poco de empeño podremos realizar estas actividades y dedicación también. Y además es beneficiario porque es una inversión baja. Entonces aquí, ¿cuál es el sistema? Entonces aquí dice, el manual también también es adecuado ya que es una empresa pequeña que apenas está empezando, que tiene sus propios clientes, o sea, van a hacer una pequeña explicación. ¿Listo? Después acá dice que hay que escoger un, o sea, de acuerdo a su experiencia, ya sea de una empresa que ustedes hayan estado o que hayan escuchado, van de su propia opinión a especificar qué tipo de sistema de trazabilidad es como el mejor, ¿ya? ¿Qué tipo de trazabilidad es la mejor? De sistema de trazabilidad es mejor para una empresa como tal, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer en este punto. Responder esta pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de trazabilidad en la empresa que elabora, en la que haya elaborado o en la que trabaja durante esta formación? ¿Ya? Entonces hay que especificar cuál es el sistema que ustedes conocen, que sea mejor, que, que ustedes consideren mejor, que se esté implementando y eso, ese tipo de cosas. Ya, esto ya es algo de opinión personal. Entonces, hasta aquí está entendido para pasar al siguiente punto. Bueno, entonces pasamos siguiente evidencia. Evidencia 4. Ejercicio práctico. En esta evidencia vamos a elaborar un gráfico, una pequeña gráfica, teniendo en cuenta pues el elegir una empresa o ya sea la empresa con la que está trabajando como tal o cualquier otra empresa. Hay que realizar una pequeña introducción de esa empresa en donde nosotros ubiquemos el nombre, la ubicación de esa empresa, qué productos o servicios ofrece. Ya una pequeña introducción de, de esa empresa como tal. Después hay que realizar los siguientes puntos. Hay que escoger un producto de esa empresa, ¿ya? Definirlo, por ejemplo, para qué sirve ese producto, cómo está constituido ese producto, definirlo como tal. Después hay que realizar un cuadrito en donde se evidencien cada uno de esos actores de abastecimiento, de la cadena de abastecimiento. ¿Ya? Un cuadrito o si lo quieren escribir también, lo mismo. Lo que es importante es identificar cuáles son esos actores en la cadena de abastecimiento de esa empresa que ustedes están manipulando como tal. Como sabemos, hay empresas que solamente está el proveedor, eh, transporte, almacenamiento, distribución, cliente final, o sea que no tienen producción. O hay algunos que son de producción pero no tienen proveedor, entonces hay que tener en cuenta esa parte, ¿ya? ¿Cuáles son los actores que están en esa empresa? Listo. Entonces después de esto vamos a ir resolviendo estas preguntitas que aparecen aquí. ¿Qué documentos se utilizan para el proceso de trazabilidad en cada eslabón de la cadena de abastecimiento? O sea, documentos de la parte del eslabón del proveedor, de la parte de producción, de transporte, de almacenamiento. ¿Qué documentos se utilizan para realizar esos procesos? Siguiente es, ¿qué sistemas de verificación se utiliza para
el proceso de trazabilidad en de cada cadena de abastecimiento, de la cadena de abastecimiento como tal. Ya, o sea, qué sistema de verificación, qué proceso de verificación se utiliza. Después dice relacionar equipos, herramientas tecnológicas, barras de código de barras, o sea, hay que identificar cuáles son esas herramientas o esos equipos que la empresa está utilizando para capturar los datos de ese producto o, o para mantener como tal esa cadena de abastecimiento. ¿Ya? Después dice relaciones, el software. Los software utilizados en la gestión de la información y procesos de datos para garantizar la trazabilidad del producto como tal. ¿Ya? Entonces, aquí son herramientas para identificar o capturar los datos. ¿Ya? Los datos. Y acá abajo es para la parte de mantener como que ese proceso de información, de ubicación de la mercancía como tal, ¿sí? Del proceso, de todos los procesos como tal. Datos y procesos, ¿sí? Entonces pasamos al siguiente punto. Siguiente evidencia. Evidencia 2. En esta evidencia hay que realizar una gráfica. Una gráfica. Entonces, esta es la gráfica que hay que realizar. ¿Ya? Lo que vamos a cambiar son las imágenes. Cada uno tiene que implementar las imágenes que les favorezcan más en su proceso. Entonces, hay que escoger una empresa, la empresa, ya sea la empresa que ustedes están manejando o la empresa que quieran, o sea, cualquier empresa que ustedes quieran escoger. Entonces, van a poner cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento de esa empresa que ustedes escogieron. Van a poner dos pequeñas actividades que se realicen en ese, digamos que en ese actor, ¿ya? En esa área como tal. Después van a escoger un software y una TIC que, digamos que ayuden al proceso de ese actor como tal, ¿ya? Entonces aquí, pues decir, en actividades se puso de proveedor, venta y despacho de insumos, y la segunda es factorización y servicio postventa. Entonces acá en almacenamiento también se pone, aquí pusieron también, no se ve mucho, pero se supone que debe estar la TIP y el software. Listo. Entonces también hay que añadir cuáles son los documentos que se identifican, los documentos que actúan en ese proceso como tal. Listo. ¿Cuáles son esos documentos? Si se dan cuenta, la mayoría de estas evidencias tienen casi la misma información, ¿ya? Sino que cada uno está estructurado de una forma diferente. Entonces, si van a utilizar la misma empresa para todas las evidencias, sería más fácil, ya que ya una información que pusieron adelante puede servirles para estas partes. Este cuadrito lo podrán encontrar en el material de formación, la página 11. Aquí les especifican cuáles son esos software, eh, esos sistemas para cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento.
En el punto 3 que decía que hay que realizar un escrito